Muy bien, abra su Biblia en Marcos. Después de 2 domingos, ¿verdad? Estuvo predicando el pastor Galván y luego el domingo pasado hablamos acerca de los niños, la instrucción de la palabra de Dios. Volvemos a nuestro evangelio de Marcos que estamos estudiando. Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Vamos a darle lectura y luego continuamos. Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Dice la palabra de Dios. Le voy a dar lectura, me sigue con su vista. Y el versículo 33 nos unimos todos juntos. Marcos 11, versículo 27 al versículo 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no lo creísteis? Y decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Todos juntos? Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Señor, le damos gracias esta preciosa tarde por traernos con bien. Siempre es un privilegio, es nuestro privilegio estar en su casa y poder estudiar las Escrituras, poder cantarle como iglesia, tener compañerismo. Gracias por cada familia aquí presente. Le pedimos ahora, Señor, que usted nos guíe, nos dirija y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y hacer la obra que usted quiere que haga en nuestras vidas. Bendiga la clase de los niños también. Oramos, Señor, que usted siga edificando la vida de esos niños, instruyendo en la palabra de Dios los corazones de cada uno de ellos. Ponemos este tiempo en sus manos, que su Espíritu Santo dirija mis palabras, mis pensamientos, y que todo lo que yo hable sea conforme a su voluntad y para la edificación de la iglesia. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. La autoridad de Jesús confrontada. Jesús, hermanos, habló en el contexto, los versículos anteriores, Jesús habló acerca de la fe. Pero también Jesús entró en el templo y echó fuera a los cambistas y dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se acuerda que también Jesús fue a donde estaba una higuera con sus discípulos, tuvo hambre y buscó fruto y no encontró nada? Y Jesús maldijo la higuera, y al otro día, cuando pasaban, Pedro se dio cuenta que la higuera se había secado y se sorprendieron. Ahora, al día siguiente, hermanos, de que Jesús había entrado al templo, una vez más regresa Jesús con sus discípulos. Este relato bíblico afirma la autoridad divina de Jesús y muestra que es superior la autoridad de Jesús, hermanos, que toda autoridad terrenal. Los principales sacerdotes, no tomen nota, hermanos, quienes vinieron en ese día, hermanos, ahí a Jesús donde estaba en el templo: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Este grupo, hermanos, era un grupo que eran parte del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 hombres, hermanos, hombres de importancia, hombres, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Era el consejo ejecutivo, legislativo y judicial dentro del pueblo judío. Constaba de 70 miembros más su presidente, el sumo sacerdote. La referencia aquí, sin embargo, no es a todo el Sanedrín, sino a una delegación enviada por este grupo, hermanos, llamado el Sanedrín. En primer lugar, quiero que veamos, número 1, hermanos, la confrontación. Versículo 27 y versículo 28 dice la palabra de Dios: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, creemos, hermanos, que venía con sus discípulos.
Dice, volvieron entonces a Jerusalén. Acuérdese, hermano, le recuerdo que Jesús está ya a días de ser muerto por los pecados de la humanidad. Ya está en sus últimos días de ministerio terrenal. Y dice la palabra de Dios que volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él, número uno, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En otras palabras, hermanos, era la autoridad que en esos días, hermanos, ejercía tanto la vida, ¿verdad?, secular como la vida religiosa dentro del pueblo judío. Venía tres grupos a Jesús. Y versículo 28 dice la palabra de Dios. Y le dijeron, le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es esta, hermanos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí vemos la confrontación, el requerimiento de la autoridad exigida a Jesús. Y este grupo, hermanos, que vino a Jesús una vez más, era un grupo de influencia dentro del pueblo judío. Se lo repito, dice que estaban los principales sacerdotes, los escribas. Los sacerdotes ministraban, velaban por, hermanos, la vida espiritual del pueblo. Los escribas eran los que hacían copias de la ley. No había fariseos aquí en este grupo, pero dice que había los ancianos, hombres, ¿verdad?, conocedores de las escrituras y respetados dentro del pueblo en esos días. Y cuestionaban las credenciales y la autoridad de Jesús. Ahora, les recuerdo, hermano, que un día antes Jesús entró en el templo. Ellos, hermanos, ellos se creían que ellos tenían toda la autoridad dentro del pueblo, tanto en lo religioso y tanto en lo secular. Entonces viene alguien, hermanos, y empieza a voltear las mesas de los cambistas y los exhorta y les dice: mi casa será casa de oración, o será casa de oración llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, hermanos, eso les ofendió a ellos. ¿Y quién le dio la autoridad a él si nosotros somos la autoridad dentro del pueblo? El Señor Jesucristo había confrontado la autoridad de ellos, y era natural, hermanos, que reaccionaran de esa manera con él. Pregunta: ¿cuál era la naturaleza de su autoridad? Era lo que preguntaron. En otras palabras, ¿cuál era la fuente de esa autoridad? ¿Actuaba por autoridad humana o por una autoridad divina? Bueno, déjenme, hermano, por unos minutos explicar un poco de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza de su autoridad y la fuente de su autoridad. La palabra autoridad tiene que ver con el derecho de hacer las cosas. Durante todo su ministerio terrenal, hermanos, nunca Jesús anduvo explicando ni anduvo dando, hermanos, cuentas de lo que él hacía. Él simplemente hacía lo que él vino a hacer. Pero en esta ocasión se le hizo esa pregunta: ¿quién te dio autoridad, o con qué autoridad haces todas esas cosas? Cuando leemos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, y al final del Sermón del Monte en el capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, dice que cuando terminó Jesús dice estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Palabra doctrina es enseñanza. ¿Por qué se admiraba? Versículo 20, que sigue: porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué, hermanos? Autoridad, y no como los escribas. O sea, los escribas enseñaban, pero ¿saben una cosa, hermanos? El problema con los escribas y aún los fariseos era que, bueno, sí enseñaban quizás la palabra de Dios, la ley, pero le habían añadido muchas cosas a la ley. Pero el problema no era eso, era parte del problema. El problema era que ellos, hermanos, decían pero no hacían. Hermano, cuando nosotros digamos y no hagamos, eso nos quita toda autoridad. No fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. La gente se admiraba y decía: ¿de dónde sacó esta autoridad? ¿Por qué se admiraba? Porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. La misma gente miraba la autoridad al enseñar de nuestro Señor Jesucristo.
En los evangelios, hermanos, encontramos aproximadamente, escuche, 75 veces que Jesús declaraba su autoridad. En verdad os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y no lo hacía de una manera, hermanos, directamente, pero en su enseñanza indirectamente, Él enseñaba y mostraba su autoridad en medio del pueblo y en medio de su ministerio terrenal. 75 veces aproximadamente Jesús declaraba su autoridad al enseñar, al hacer, hermanos, las obras que Él hacía. Qué ejemplo, qué vida, hermanos, tan digna de admirar. Jesús declaró, escuche, Jesús declaró ser la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. La verdad tiene que ver con autoridad. Jesús habló con autoridad, actuó con autoridad. ¿Recuerda al paralítico en Marcos 2? A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se miraba y decía, ¿quién es este? Blasfema dice, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate y anda. Hermano, solamente Dios puede perdonar pecados, solamente Dios puede sanar. Amén. Jesús tenía toda autoridad. Amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Toda potestad tenía nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía autoridad, potestad sobre las enfermedades. Sanó a la suegra de Pedro. Sanó, hermanos, a muchos sanó Jesucristo. Jesús tenía potestad, autoridad sobre los demonios. Maestro, mi hija está atormentada por un demonio. El Señor sacó los demonios. El endemoniado gadareno, ¿se acuerda? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. El Señor le sacó los demonios y los demonios entraron en los cerdos. Jesús tenía toda autoridad y toda potestad. Jesús tenía toda autoridad y toda potestad sobre la creación, hermanos. Estaba en medio del mar, una tempestad tan grande. Él estaba dormido, los discípulos espantados lo despiertan. Maestro, perecemos. Y se levanta Jesús y reprende al viento, hermanos, y se hizo una grande bonanza, quiere decir una calma. Jesús tenía potestad sobre el mar, que en una ocasión Él fue caminando sobre el mar a sus discípulos. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Hermano, no solamente Jesús tenía autoridad, Jesús actuaba con autoridad. Ahora, ¿cuál era el problema con estos líderes religiosos, hermanos? El problema de los líderes religiosos era que ellos en realidad no les interesaba de quién venía esa autoridad. Ellos querían llevar a la muerte a Jesús. Ese era el problema, hermanos. El propósito de la pregunta era forzar a Jesús a admitir que no tenía autoridad para enseñar y actuar como Él lo hizo. El Sanedrín afirmaba que era la autoridad suprema en asuntos religiosos en esos días. Y como a Él no lo reconocieron como el Mesías, lo menospreciaron. Mira, hermano, si una persona no reconoce a Jesucristo como la máxima autoridad y como el único Salvador, van a tener la misma actitud que estos líderes religiosos. En segundo lugar, veamos, Jesús responde haciendo una pregunta. Era la manera de Jesús muchas veces, hermano, cuando alguien le preguntaba, Él respondía haciendo otra pregunta. Versículo 29 y versículo 30. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. Y os diré, dice Cristo, hermanos, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Ahora, ¿cuál era la pregunta que Jesús le hace a estos líderes religiosos? Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era
de los hombres. Y luego Jesús les dice, le agrega, respondedme. Como en otras ocasiones, Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta, haciendo así que su respuesta, hermanos, dependiera de ellos. Al dar la respuesta, la pregunta que Jesús les hizo, hermanos, ellos iban a tener la respuesta que ellos estaban preguntándole a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad? Además, quedaría a descubierto, hermanos, la hipocresía de estos hombres religiosos. De hecho, lo que el Señor les está diciendo, o que ellos entiendan que su autoridad, la autoridad de Jesús, procede de la misma fuente de la que Juan el Bautista hacía su ministerio. La prueba, aquí vemos, hermano, una prueba de fuego en la vida de estos líderes religiosos. Los sacerdotes, ¿quién más estaban? Los escribas y los ancianos. Jesús los pone entre la espada y la pared a estos hombres. Hermano, escuche, todos sabían que Juan era un profeta de Dios. Y más aún ellos, porque ellos eran los líderes espirituales, los conocedores de la ley. Ellos conocían las escrituras, hermanos. Todos sabían que Juan era un profeta de Dios y que vino con un propósito. Jesús no está evadiendo la pregunta que ellos le hicieron, sino que en una forma indirecta estaba respondiendo a su pregunta, haciéndoles otra pregunta a ellos. Aquí están en un serio problema estos hombres religiosos, hermanos. Están en un serio problema. Cualquier respuesta que ellos dieran, se iban a meter en problemas. Bueno, ellos podían decir, bueno, el bautismo de Juan era de los hombres, se metían en problemas. El bautismo de Juan venía del cielo, de Dios, se metían en problemas. La expresión, el bautismo de Juan, abarca, hermanos, escuchen, la predicación del arrepentimiento de Juan como requisito previo para el perdón de pecados y su proclamación de alguien que iba a venir, que era Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, así como el acto mismo del bautismo. La clara implicación de la pregunta es que el ministerio de Juan estaba divinamente autorizado. Veamos lo que ellos respondieron, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿Cuál es la respuesta que ellos hacen? En tercer lugar, hermanos, la discusión de estos líderes y la respuesta. Versículo 31 y versículo al 33. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, y mira, hermano, algo bien interesante, que si usted estudia un poco acerca de estos grupos, algunos no se llevaban entre sí, pero cuando se trata, hermanos, para lo malo, hasta se hacen amigos, se juntan. Versículo 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque ellos sabían, hermano, ellos sabían que el bautismo, ¿verdad?, de Juan era del cielo. Ellos sabían. Versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿En qué aprietos se metieron, hermanos? Mire, a veces nos metemos en aprietos por nuestra, podríamos decir, necedad. Si contestaban que la obra de Juan era divina, se verían obligados a aceptar a Jesús, que era el Mesías, pues Juan así lo había señalado. Él vino a preparar el camino del Señor. Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él os bautizará en el Espíritu. ¿Y quién era, hermanos? Jesucristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por otro lado, si afirmaban que su obra era humana, tenían que afrontar la oposición del pueblo. Pues todo el pueblo, hermanos, tenía a Juan el Bautista como profeta de Dios.
Ay, hermanos, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué respondemos a Jesús? A veces hay gente, hermano, no tiene nada malo preguntar, es bueno, pero cuando tenemos una actitud de aprender y de humildad, ¿verdad? Pero hay gente a veces que tiene la actitud de estos líderes religiosos. Ahora, mire, respondieron entonces con una evasiva, en realidad una mentira, manifestando de ese modo su falta de autoridad espiritual. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús. ¿Qué dijeron, hermanos? Hermano, pregunta, ¿sabían o no sabían ellos? Sí sabían. Sí sabían. Respondieron con una mentira. No lo sabemos. No lo sabemos. Manifestando de ese modo su falta de autoridad espiritual. Por eso, hermano, por eso la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque enseñaba diferente, con autoridad, diferente a los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo. Hubieran sido más honestos y hubieran dicho: sí sabemos, Señor, que el bautismo venía del cielo. Pero una vez más, hermano, cuando el corazón está cegado, el corazón está endurecido, aunque ellos sepan lo correcto, no lo quieren reconocer. No sabemos, fue la respuesta. ¿Cómo no iban a saber si la venida de Juan causó un gran interés en toda la nación de Israel, hermanos? ¿Recuerda? Dice que se levantó Juan el Bautista a predicar en el desierto, y de todas las regiones venían al desierto a escuchar a Juan predicar. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿cómo no lo van a saber? Ellos lo sabían, pero no lo quisieron reconocer, porque su corazón, hermano, estaba endurecido y su entendimiento cegado. Y ellos estaban para velar por la vida espiritual de la nación. Pero escucha, hermano, si así estaban los que estaban para velar por la salud espiritual de la nación, ¿cómo iba a estar el pueblo? Por eso el pueblo, hermanos, Jesús a los suyos vino en su mayoría, y los suyos no le recibieron. Qué triste. Ellos estaban para velar por la vida espiritual de la nación, y la única salida, aunque no fuera bueno humanamente, pero era lo mejor para ellos, era que hubieran sido honestos con Jesús. Señor, sí lo sabemos, el bautismo de Juan venía del cielo. Y van a sufrir las consecuencias, pero es mejor humillarse y reconocer, pero no lo hicieron. Lo que ellos no se daban cuenta, hermanos, era que esa incapacidad los descalificaba para ser autoridades religiosas en sus días. Y por último, hermanos, las palabras duras de Jesús a estos hombres, hermanos. Palabras de condenación. Versículo 33, una vez más. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: escuche, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabras de condenación. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar. Al no responder ellos su pregunta, Jesús por su parte no estaba obligado a contestarles. Amén. Podemos aprender de esto que Dios no da nueva evidencia al que rechaza lo que ya tiene. Ellos sabían. Jesús no se puso: miren, escuchen, miren, el bautismo de Juan vino del cielo, no era de los hombres. No, Jesús no se puso a dar explicaciones, no. Simplemente Jesús no respondió palabra. No enseñó nuevas verdades. Si hemos rechazado la verdad que Él ya ha revelado, el Señor no tiene por qué, una vez más, hermanos, enseñarnos la verdad. Jesús dice en otras palabras: ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia y resistir a la verdad, porque dentro de su corazón sabían la verdad, sabían de dónde era el bautismo de Juan, pero no lo quisieron reconocer. Entonces, si ellos tomaron la decisión de ir en contra de la evidencia,
de resistir a la verdad, que era lo que estaban diciendo, ya no tengo nada más que decir a ustedes, es lo que Jesús dijo. No lo dijo con palabras, pero él no respondió palabras. Ya, pues no voy a perder mi tiempo con ustedes. No tiene caso seguir argumentando con ustedes. Se acabó. Escucha, hermano, eso es una advertencia para nosotros. Jugar con la verdad, resistir a la verdad es muy peligroso. Tiene un alto precio. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. La deshonestidad de estos hombres tuvo serias consecuencias. Y mire, hermano, es muy probable, no sabemos, pero es muy probable que detrás de la pregunta que Jesús había hecho, detrás de esa pregunta había, hermanos, una intención evangelística de Jesús a estos hombres. Porque si ellos reconocían, sí, Señor, perdónanos, perdonas el bautismo, todos sabemos que era del cielo. Ahí ellos se hubieran arrepentido. Porque detrás, ese es el propósito por el cual Cristo vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ellos cerraron su corazón. Ellos endurecieron su corazón, resistieron a la verdad, rechazaron la verdad, rechazaron toda evidencia que ellos estaban seguros y convencidos que así era, hermanos. Y Jesús dice, ya no tengo nada más que decirles. No respondió palabra. Jesús conocía sus intenciones y sus corazones. Él pudo decirles directamente la realidad de sus corazones. Pero ¿saben una cosa, hermano? Ustedes saben que el bautismo de Juan era del cielo. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo, hermanos. Jesús es muy compasivo y muy misericordioso. Pero ellos decidieron permanecer en su condición espiritual, ciegos a la verdad encarnada. Ellos decidieron rechazar al Mesías, al Dios del universo, hermanos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Empezaron cuestionando con una pregunta. Jesús les responde con otra pregunta. Ellos discutían entre sí porque sabían la respuesta, pero no quisieron reconocerlo. Cerraron su corazón, rechazaron la verdad. Y Jesús dijo, no tengo más que enseñarles. Acuérdense que ya estaba a punto de ir a la cruz. Estaba en sus últimos días de ministerio. ¿Qué oportunidad tuvieron estos hombres, líderes religiosos, de arrepentirse, pero no lo hicieron? Quisiera concluir con algunas aplicaciones para nosotros, hermanos. Escuche, primera aplicación. Jesús siempre está en control y tiene toda la autoridad. Amén. Siempre está en control y tiene toda la autoridad. Ay, yo no sé por qué me pasa esto. Él está en control y tiene toda la autoridad. Nosotros no podemos cuestionarle, simplemente humillarnos delante de Él y reconocer esa autoridad sobre nosotros. Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Segunda aplicación, hermanos, es imposible pensar o permanecer neutral entre Jesús. Lo reconocemos como Rey, Salvador y Señor o lo rechazamos, pero no podemos estar neutral. Es imposible, hermanos. O lo reconocemos o lo rechazamos. Ellos no podían estar neutral. O lo reconocían o lo rechazaron. Y ellos optaron por rechazarlo. Así que, joven, mejor reconocer a Jesús si no lo ha hecho. Adulto, es mejor reconocer a Jesús si no lo hemos hecho. Tercera aplicación. Es necesario que respondamos la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero otra pregunta también, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús, joven? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, no sé. Jesús es mi Salvador, mi Señor, que vino a morir por mis pecados. Yo creo en Él y pongo mi fe. Segunda pregunta, ¿y qué estás haciendo para Jesús? En amor, en agradecimiento. Amén. Es necesario, hermanos, hacernos esa pregunta y responderla. Cuarta aplicación, Jesús es el único que puede perdonar pecados, que puede dar vida eterna, y sin Él vamos camino a la condenación, al infierno. Tan cerca estaban, hermanos, de poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, estos hombres, pero la rechazaron. Él era el único que podía perdonar sus pecados y darles vida eterna, pero cerraron su corazón. Y Jesús dijo, no tengo más que decirles.
reconozcamos su autoridad y sometámonos a ella, hermanos. Reconozcamos la autoridad. No cuestionemos, reconozcámosla. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, el Verbo hecho carne, nuestro Salvador, y Él vendrá por nosotros. Nosotros podamos reconocer la autoridad de nuestras vidas y obedecerle. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Gracias. Usted es nuestro Dios, nuestro Salvador. Que la gracia vino a este mundo, se manifestó a través de Jesucristo. Porque esa gracia llegó a nuestros corazones y ahora somos sus hijos. Señor, ayúdenos a amar su verdad, a reconocer su autoridad en nuestras vidas. Líbrenos de que, Señor, nos diga, como le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os he dicho? Ayúdenos, Señor. Si hay alguien aquí que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, que este sea el día en el cual reconozca a Jesucristo como el único Salvador que puede darnos vida eterna, y que reconozca la autoridad revelada que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser neutrales. O lo reconocemos como Señor y Salvador, o lo rechazamos. Líbrenos, Señor, de que alguien aquí tenga la actitud de esos sacerdotes, de esos escribas y de esos ancianos que rechazaron a Jesús. Líbrenos, Señor, que haya alguien aquí, quizás sea la última oportunidad que usted le está dando después de muchas, y que usted diga: no tengo más que decirte. Si tú no quieres reconocerme, Dios nos libre. Ahí cerrando sus ojos, ¿por qué no habla con Dios y dice: Señor, perdóname si no lo he hecho? Te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Dame vida eterna, Señor, te necesito. Tú tienes toda la autoridad en este mundo y en esta tierra. Y para aquellos que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y que ya le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Dios nos libre de cuestionar su autoridad revelada en su palabra. Oremos: Señor, ayúdame a entender tu palabra, a obedecer tu palabra, a amar tu palabra y a compartir tu palabra. Que esa sea nuestra oración. Señor, gracias una vez más. Ponemos en sus manos cada familia, y ayúdenos a amar, reconocer y obedecer su palabra, su autoridad en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén.